Hola, en este vídeo vamos a plantear y explicar la productividad, ejercicio propio de las pruebas de BAU en Canarias. Para empezar, pues debo decir que el indicador para medir la eficiencia de la empresa es la productividad, un concepto pues análogo al de rendimiento y que se define mediante la relación entre la producción obtenida en un periodo de tiempo y los factores utilizados para su obtención. La fórmula es la siguiente. Es el cociente entre la producción obtenida y los factores utilizados. Además, también debemos saber que si nos hacen calcular dos productividades y nos piden la tasa de variación, tenemos que obtenerla empleando la siguiente fórmula, donde en el numerador pondremos la diferencia de la productividad 2, que será la actual o la más reciente, menos la productividad 1, y todo ello dividido por la productividad 1. No hay que olvidar multiplicarlo por 100, puesto que nos da un resultado en porcentaje. Si la tasa de variación da un resultado positivo, por ejemplo 5, esto significa que la productividad ha aumentado un 5%. Por el contrario, si la tasa de variación nos da negativo, por ejemplo menos 5, esto significa que la productividad ha disminuido un 5%. Cuando nos enfrentamos a un ejercicio de productividad en la BAU, sabremos identificarlo porque generalmente nos dan los datos de producción y de factores utilizados, pero puede ocurrir que nos pidan la producción dándonos previamente la productividad. Por lo tanto, solo tendríamos que sustituirlo en la fórmula y despejar la producción. También pueden pedirnos primeramente obtener la productividad y en el siguiente apartado obtener la producción si la productividad aumenta un X%. Veamos un ejemplo práctico. Aquí tenemos un ejercicio de productividad. Dice así: Aribar son dos empresas que se dedican a la fabricación de cerveza y en el año 2018 ART obtuvo 10.000 barriles de cerveza con una plantilla de 25 trabajadores. $10.000 barriles de cerveza y una plantilla que tenía de 25 trabajadores, esta empresa. Seguimos leyendo. Por su parte, BART, en el mismo periodo, logró producir 13.000 barriles empleando para ello 32 trabajadores. Además, sabemos que todos los trabajadores realizan la misma jornada laboral. ¿Cuál de las dos empresas presentó en el año 2018 mayor productividad? Justifique la respuesta. Bien, lo primero que tenemos que saber es calcular la productividad. Y para calcular la productividad tenemos que emplear la fórmula. Producción en el numerador y en el denominador número de factores utilizados. Ahora simplemente vamos a ir sustituyendo. Vamos a calcular la productividad de la empresa ART. Por lo tanto, en el numerador serían 10.000 barriles de producción y en el denominador 25, que son 25 trabajadores. El resultado que nos da es de 400, pues muy bien, 400 barriles por trabajador. Vamos ahora a calcular la productividad de la empresa BART. La empresa BART tenía 13.000 barriles de producción dividido entre 32, que es el número de trabajadores. Y eso nos da un total de 406,25 barriles por trabajador. ¿Esto qué significa? Que la empresa BART, la segunda empresa, presenta mayor productividad.
Vamos ahora a hacer el siguiente apartado que nos dice lo siguiente. Como consecuencia de la aparición de un nuevo competidor en el año 2019, ART tuvo que despedir a 5 trabajadores. Si desea incrementar en ese año su productividad en un 10%, ¿cuántos barriles debe producir ART en ese año? Muy bien, si la productividad en el año 2018 era de 400 barriles por trabajador, ahora, si queremos incrementar en un 10% esa productividad, hacemos lo siguiente. Por lo tanto, la productividad de la empresa ART en el año 2019 es de 440 barriles por trabajador. Esos 440 supone el incremento de ese 10% por encima de la productividad que obtuvo en el año anterior. Vamos ahora a actualizar el número de empleados que tiene ART en este año 2019. Según el enunciado, nos decía que tenía que despedir a 5 trabajadores. Por lo tanto, 25, que eran los trabajadores que tenía en el año 2018, menos 5, nos da un total de 20 trabajadores. Muy bien, ahora simplemente tenemos que sustituir en la fórmula. Si sabemos que la fórmula de la productividad es esa y tenemos la productividad pero no tenemos la producción, simplemente vamos a ir colocando los datos encima de las variables. Y de esa forma podemos obtener el dato de la producción que nos pide ese apartado B. Despejando producción nos da un total de 8.800 barriles.